siempre va a haber gente que va a abordar esto desde la temática de, bueno, necesito vivir y voy a hacer un curso de Reiki porque hoy la gente hace Reiki y quiere este servicio. Bueno, yo inicio por esta forma y hago Reiki y bueno, vendo el servicio del Reiki. La realidad es que nos encontramos con otro contexto realmente diferente a veces a lo que nosotros tenemos entendido. Realmente ahí tengo una persona que sufre, una persona que perdió todo, estamos ante una persona que fue abusada, y ese contacto con estas personas hacen que nosotros sí o sí tengamos que crecer. No, obviamente un curso no te hace un naturópata, ni te hace un médico clínico, ni te hace un abogado experto. Obviamente, solucione todo lo que nosotros habíamos creado desde un estado alterado de nuestro propio ser, de la esencia que realmente somos. Vos fíjate que todas las religiones hablan de Dios fuera de ti. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente otro lunes a este podcast, a las de Isis Podcast. Hoy les tengo un tema increíblemente maravilloso, que es la espiritualidad como una estafa. Ok, ¿a qué se debe esto, María Laura? Bueno, recientemente dije, voy a empezar a basar un poco mis programas en las cosas que voy recibiendo, las cosas que voy leyendo, las cosas que me suscitan tal vez incógnitas, y me pasó de estar leyendo en Facebook un comentario de una persona que hablaba sobre la espiritualidad y les explico cómo lo tituló, ¿no? El sistema también vende despertar y muchos parecen estar comprando. ¿Ok? Entonces, como que la espiritualidad hoy en día es un comercio, muchos de nosotros nos vemos en esto, realmente está en auge y lo vemos todo como lo rotulamos, ¿no? Empezamos a rotular las cosas como buenas o malas. Entonces, este programa se va a basar justamente en los comentarios que vamos a estar recibiendo de los guías. Yo justamente dije, quiero que los guías nos contesten, que me cuenten un poco su versión, y también vamos a trabajar desde la versión de alguien que está llevando 18 años en esto, que son las prácticas espirituales, los modelos de conducta, los modelos de crecimiento, y sobre todo vamos a estar hablando sobre el verdadero despertar. ¿En qué consiste esto? Que no es alguien que te lo pueda vender, ¿sí? Nadie te va a vender un despertar, y cómo a veces las terminologías que utilizamos dentro del lenguaje hacen que tergiversemos las cosas, ¿ok? Vamos a ir al inicio del programa y luego continuamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast. Mi nombre es María Laura Cavalieri Lorenzo y el programa se titula Alas de Isis. Vamos a estar a través de mi voz compartiendo los mensajes de tus guías espirituales, de tus maestros, de tus ancestros y ancestras, tocando distintos temas, desde espiritualidad hasta nivel psicológico, emocional, cosas que nos pueden estar ocurriendo a nivel físico y que no sabemos cómo resolver. A través de los registros akáshicos, de Reiki, otras terapias curativas, oráculos, también vamos a estar interiorizándonos un poquito más en esta nueva etapa que comienza en nuestra vida. Que este podcast sirva para despertar tu energía y tu esencia, ilumines cada vez un poquito más, aprendas a poner límites a ti, a tu parte emocional y a otros, que aprendas a sanar tu vida, sanar tu pasado, tus memorias de dolor, ayudar a sanar a toda esa parte ancestral que a veces cargamos sin darnos cuenta. Que este podcast te ayude a liberarte entrando en una nueva esencia y energía. Como dice mi divinidad, todo es posible, así que vamos por ello. Bueno, aquí estamos. Hoy estoy preparándome un matecito aquí. Como ven, en Argentina somos muy materos, así que estoy tomándome unos mates porque hay que relajar. En estos temas que me encantan tratarlo, también hay que relajarse, y vamos a empezar a desmitificar un montón de cosas y vamos a empezar a darle valor a otras, ¿no? Que no le estábamos dando. Voy a empezar a leer un poquito
este comentario, que yo no sé si fue elaborado por esta persona o lo copió copy-paste de otro lugar. Así que bueno, por supuesto no voy a darle el nombre de la persona, aquí no es para que nos peguemos todos contra todos, el espiritual, el que no es espiritual, el que es psicólogo, el que no es psicólogo. Todos estamos aquí en un solo camino, que es el bienestar personal, ¿ok? Es el bienestar de cada uno y es el bienestar de aquellas personas que van tocando distintas técnicas y que con eso van a ir despertando sus distintos aspectos del ser, ¿ok? Dice, el sistema también vende despertar y muchos parecen estar comprando. La espiritualidad se ha puesto de moda. Ahora todo el mundo dice que medita, respira, hace ayunos, canta mantras, se va de retiro y se hace selfies mientras tanto. Cursillo tras cursillo, diplomita tras diplomita y nadie cambia. Todo muy zen, todo muy consciente, todo luz, cámara y acción. Desde aquí, primero lo que vemos, si empezamos a analizar, es que estamos juzgando a las personas, estoy juzgando, ¿no? A las personas que ya están haciendo un recorrido cualquiera sea, ¿ok? Lo primero que me dicen los guías, y fue con la primera pregunta, que es la mejor manera de abordar una institucionalidad, ¿sí? Es primero entender que nadie nos está vendiendo humo, ¿ok? Que hay gente del otro lado que no es artista ni hace esto para hacerse famoso ni para hacerse millonario y que detrás de toda profesión, los que estamos realizando estas profesiones asumimos nuestros riesgos y asumimos y ponemos nuestra energía y nuestra mejor versión para ayudarnos a nosotros y a otros a sanar, ¿sí? A veces está esta situación de moda, de las modas a veces son importantes porque imponen nuevas tendencias, abren nuevos pensamientos, inspiran a las personas a hacer las cosas de mejor manera. No tenemos que empezar a rotular las cosas como buenas o malas, simplemente como lo que son, ¿sí? Si las cosas funcionaran todos bajo nuestros ideales, mis ideales, o los ideales de fulano, o los ideales de quien escribió este mensaje, sería muy difícil porque cada uno tenemos ideales y formas de percibir la vida de una manera diferente. Entonces, si yo voy a abordar una institución que es la espiritualidad, llamémosla ahora institución, ¿por qué? Porque de esta forma de crecer hay muchos representantes en el medio. Y no voy a hablar de la gente chanta, chanta decimos en Argentina a los estafadores, que obviamente son gente que no se prepara, son gente que no estudia, son gente que no se disciplina, son gente que no hace lo que tiene que hacer, que no trabaja en sí mismo, que los cursos los saca de un PDF, nunca va a un manual, nunca va a un maestro, un profesor, no hace su parte. Eso existe en todas las carreras, ¿ok? Y existe en todas las profesiones. Vos podés irte a un abogado, una abogada y a veces deja mucho que desear. Lo mismo los médicos, lo mismo. En todas las carreras tenemos gente chanta, ¿no? Que apenas pasó con lo que podía. Y la institucionalidad de la espiritualidad, ¿sí? No es la excepción. Entonces, siempre va a haber gente que va a abordar esto desde la temática de, bueno, necesito vivir y voy a hacer un curso de Reiki porque hoy la gente hace Reiki y quiere este servicio. Bueno, yo inicio por esta forma y hago Reiki y bueno, vendo el servicio de Reiki. Bien, ¿cuál es la diferencia entre esto y una persona que realmente desea de corazón hacer Reiki servicio al otro? ¿Cuál es la diferencia? Te doy un instante para que vos lo pienses. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que hace Reiki para poder ganarse el pan cada día y cuál es la diferencia de una persona que ama eso que hace y que lo hace de corazón? Me dice el maestro Todd, ¿crees que hay una diferencia? El servicio en sí es dado por todos, no importa nuestras intenciones detrás, ¿ok? El servicio es entregado, la energía va a ser entregada de la misma manera. Ahora, las intenciones de cada uno de nosotros, el propósito por el cual hemos llegado a esa energía, a ese curso,
que nosotros después vamos a dar y vamos a enseñar, puede ser de diferente manera para cada persona. Hay gente que va a llegar por una necesidad espiritual, por una búsqueda espiritual, porque siente que su vida no está bien y quiere cambiar la forma de vivir, de percibir el mundo, la naturaleza del mundo, y siente que a través de ese algo espiritual el entendimiento va a encajar mejor y lo va a ayudar a entender mejor su propia vida. Y luego están también las personas que van a hacer eso porque entraron curioseando y les gustó, les llamó la atención y empezaron a hacer Reiki. Van a llegar otras personas que van a hacer, no sé, estoy hablando de Reiki, puede ser cualquier técnica, ¿no? Que dice, bueno, yo no lo quiero para mí, lo quiero para mi mamá, para mi hermano, para mis perritos, porque están enfermos, porque no están bien. Y yo voy a hacer eso porque ellos tal vez no pueden hacerlo, no pueden hacer un curso, no lo pueden costear, o a mí me gustaría darles ese servicio. Fíjense las motivaciones por las cuales uno llega a una terapia, cualquiera sea, y decide empezar a compartir esa terapia con los demás. Obviamente un curso no te hace un naturópata, ni te hace un médico clínico, ni te hace un abogado experto. Obviamente que no. Lleva muchos años de dedicación, de estudio y de trabajo interno. Porque cuando yo empiezo a trabajar o empiezo a sanar, lo mismo le va a pasar a un abogado que se hace toda una carrera de 5 años aquí en Argentina, cuando empieza a ejercer, o un médico, y ahí estamos viendo las cuestiones reales de la vida y no tanta teoría. La realidad es que nos encontramos con otro contexto realmente diferente a veces a lo que nosotros tenemos en teoría. Realmente ahí tengo una persona que sufre, una persona que perdió todo, estamos ante una persona que fue abusada, y ese contacto con estas personas hacen que nosotros, sí o sí, tengamos que crecer. No, no es esto no es exento para el que hace el trabajo, ¿sí? Nos pide crecer, porque ¿cómo yo abordo una persona? ¿Cómo puedo acompañar a esta persona? Y eso nos exige también seguir creciendo nosotros en conocimientos y en conceptos, ¿ok? Sobre todo cuando uno dice, bueno, está bien, yo empecé para darle reiki a mis perritos, pero llegó el hermano de una amiga mía que sufrió abuso desde muy chiquito. Y como mi amiga sabía que yo hacía Reiki para mis perritos, me pidió por favor que lo trabajara. El chico viene con este dolor, con esta tristeza, con esta cosa interna, y vos te das cuenta que te acostás, le haces todo lo que vos aprendiste, lo que te dijeron de cajoncito, de manualcito, cómo lo tenías que hacer, pero ahí tenés una persona que está sufriendo y una persona con mucho dolor que no está pudiendo superar. Y uno pone su mente en blanco porque lo que te enseña es dejar que la energía fluya, pero de repente te encontrás con más. Esa persona empieza a experimentar cosas, tal vez se sacude, tal vez llora, tal vez tiene miedo. Y mucha gente de estas que inició su trabajo, en principio puede decir, bueno, yo no sé si estoy preparado para esto, no lo hago más, o empiezo a curiosear un poquito más y empiezo a informarme en otras técnicas y empiezo a hacer otras cosas para poder ayudar y servir en ese sistema, ¿no? Entonces, ¿quién soy yo para juzgar cómo llega cada persona a las distintas terapias? ¿Se entiende? Sí es cierto que hoy está muy vendido, me dice. ¿Por qué? Y gracias a Dios que lo está, me dice el maestro Sananda. Porque no importa por qué situación llegue la persona a hacer algo intrínsecamente espiritual, sino que llegue y empiece a elaborar. Y esas personas que se van de retiro, y esas personas que se van a meditar, y esas personas que hacen un cursito, todo eso es una elaboración interior. Tal vez no haya un cambio de un 200% en la vida de nadie, tal vez haya un 1,5% de cambio en esa vivencia, pero eso yo no lo sé. No puedo juzgar lo que no sé, porque obviamente yo puedo decir del general de la gente, fueron 200 a un retiro, y de esos 200 solamente 5 se conectaron. El resto fue intermedio y hubo 10 que no lo pudieron hacer, o que se fueron, o que se fueron disconformes, o lo que fuera. No importa a cuánta gente llegó en total y realizó un cambio general en su vida, sino que fueron para encontrarse con ese 1,1%
de saber interno. Entonces, el cambio que cada uno haga en eso, en esa experiencia, es interior. Yo como maestro, me dice el maestro Todd, y ustedes como discípulos, yo les puedo dar un montón de información. Lo vemos aquí con María Laura en sus programas. Toda esta información que estamos dando hoy se cobra, maestros. No es gratuita, se cobra en todos los lugares del mundo. Y por hacer un curso como esto te cobran un montón de euros, un montón de dólares y un montón de pesos. La cuestión es que muchas veces no importa quién te dé la información ni el valor de la información si yo no estoy dispuesto a cumplir con mis propios cambios, con mis propios procesos. Y tal vez mis procesos, lo que al otro le tomó 2 retiros, a mí me toma 50. ¿Se entiende? ¿Cómo atraviesa cada persona su institucionalidad espiritual, su parte espiritual? La espiritualidad debía ser integrada en la vida de cada uno. No es algo nuevo de la New Age, algo que se le ocurrió a alguien para vender y comerciar. Es algo que no es una moda, era necesario. Hasta ahora habíamos aprendido en los milenios atrás cómo afianzarnos bien en la tierra, sobre los negocios, habíamos aprendido sobre la salud del cuerpo y tratar de ajustar el cacho de carne estas que somos. Miren el episodio anterior, el 68 del podcast, que es esta máquina maravillosa humana, que es el cuerpo, porque ahí decimos mucho de esto que estamos hablando ahora, ¿sí? Trabajamos mucho con lo físico, con lo material, con lo duro. ¿Quién hablaba de psicología? ¿Quién hablaba de sentirte la belleza interior, de la autoconfianza? Nadie hablaba de eso. Los que podían acceder a esto naturalmente, porque esta era la meta, eran los ganadores, y los que no eran todos unos perdedores y eran desechables. Entonces, fíjense cómo fueron cambiando las épocas, que hoy de a poquito se fueron sumando aspectos tan importantes como es la psicología, ¿sí? La parte interna del individuo, no ver al individuo como un pedazo de carne que se enferma, sino ver qué lo conduce mental y emocionalmente para que este ser humano pierda su estado de salud o no logre ese estado de salud. ¿Por qué hay más gente que se deprime? ¿Qué está pasando? Bien, nosotros teníamos un referente espiritual que eran las religiones y la iglesia. ¿Qué había pasado institucionalmente con la parte que nos daba el sostén espiritual? Había sido corrompido por fines X de vos tenés que creer esto, y más allá de eso, el fin común que todas las religiones han tenido es que buscábamos a Dios fuera de nosotros y que buscábamos que Dios enmende todos nuestros problemas y solucione todo lo que nosotros habíamos creado desde un estado alterado de nuestro propio ser, de la esencia que realmente somos. Vos fíjate que todas las religiones hablan de Dios fuera de ti, nunca hablan de Dios dentro de ti. Entonces, la parte espiritual que al principio sirvió mucho, el tema religión, religar, unir a las personas, era para poder ayudar a la gente que era como cavernícola, vamos a hablar un poco, cavernícola, 5.000 años atrás, 300 años antes de Cristo, 500 años, eran cavernícolas. Gente no sabía ni las nociones básicas del amor y el respeto de un padre a un hijo, por ejemplo. Violaban a sus hijos, a sus hijas, tomaban la mujer de allá, de acá, mataban, se golpeaban, se asesinaban, eran cavernícolas. Entonces, prácticamente, perdón los ruidos de los perros. Bien, prácticamente lo que surgió en la religión eran las nociones básicas de ética y de amor y de comunión entre todos los pueblos y entre todos los hijos, ¿ok? Entonces, ¿qué pasó? Pasó lo siguiente, que llegó un punto en que ya esa forma de espiritualidad no lograba cubrir y abordar todas nuestras necesidades porque se había quedado en este Dios castigador, en este Dios que si ustedes no hacen lo que quieren, fíjate que es como papá, ¿no? Y mamá cuando nos retan, no metas el dedo en el enchufe, no corras por ahí, el piso está mojado. Fíjate que era esta autoridad de, por favor,
anda derecho, o sea, no, si vos corres de golpe, te va a golpear contra la pared. Eran como nociones básicas de buena convivencia. Entonces, esa clase de espiritualidad sirvió para ayudar a las personas a entrar en una senda de ética, de amor, de comunión, de buen convivir, de que estaban bien ciertas cosas y otras no, como violar a tu hijo o a tu hermana o a tu perro, esas cosas no estaban bien, que el amor al prójimo era importante, lo básico, a ver, lo básico que debe tener toda civilización debe tener éticas y normas, ¿ok? ¿Qué pasó con esa institucionalidad que era la religión, la espiritualidad? Se fue ajustando al momento, pero después empezó a desvirtuarse con el hecho de, si vos no haces lo que yo te digo, Dios te va a castigar. Y así se justificaron muchas guerras santas, se justificaron muchas masacres, se justificaron un montón de cosas en pos de eso que decían unos pocos. Y estos sacerdotes al principio espirituales eran instructores de la humanidad, del buen vivir, de las buenas éticas, de orar, de agradecer, de conectarse con la energía, y terminaron como diciéndose a ellos mismos, ¿no?, estos discursos. Nosotros somos los únicos que podemos dar la palabra del Creador. Entonces ustedes obedézcannos, ¿no? Quisieron seguir manteniendo esta autoridad en un medio o en un lugar o en un trasfondo donde ya la gente no era tonta. No voy a decir otra palabra que me viene a la mente, pero ya no era tonta. Y entonces empezaron a darse cuenta que estaban perdiendo el poder. El hecho de intentar sostener esto justificó todas esas grandes masacres y esas grandes cosas que se hicieron, ¿sí?, no positivas, en nombres de un creador, y que hoy todavía se siguen haciendo por parte de muchas religiones. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? La institucionalidad de la espiritualidad debería haberse modificado, y eso es lo que los grandes maestros sabían a principios de la era de Acuario y mucho antes de eso. Allá por el siglo XV, el siglo XVI, en las cortes del rey Luis en Francia, uno de los primeros maestros que empezó a darse cuenta de esto y a pregonar en la institución espiritual dentro fue el maestro Maître Saint-Germain. ¿Qué fue lo que decía el maestro Saint Germain? Decía, hijos, no busquen fuera de ustedes lo que está dentro de ustedes. ¿Ok? No busquen fuera de ustedes lo que está dentro de ustedes. Porque Dios está en su interior. Yo no puedo hacer responsable a Dios de un mal acto que estoy haciendo yo. Porque si yo voy a una iglesia a pedir perdón por mis malos actos y salgo, el Padre me excomulga y salgo, o me perdona, mejor dicho, y salgo y vuelvo a hacer exactamente lo mismo y después voy a pedir perdón otra vez, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué lógica tiene eso? ¿Se entiende? Es como no te estás haciendo responsable y no estás viendo que vos estás creando esta realidad. ¿Ok? Bien, entonces, hubo que modificar un montón de cosas a nivel espiritual. Y hoy lo que estamos viendo es un balanceo nuevo de lo que es la espiritualidad. Y vuelvo a hablar. La espiritualidad en base general, la New Age, llamale como quieras decirle, lo que se basa es, dejemos de buscar afuera lo que nosotros tenemos que trabajar por dentro. Las respuestas están dentro nuestro, no están fuera. Importante también entender que todo lo que nosotros creamos afuera, lo bueno, lo malo, lo que sea, viene de una creación intrínseca nuestra. Que si hay algo que está mal conmigo internamente, porque yo tengo una visión distorsionada de mi propia vida, eso genera una distorsión afuera y por tanto atraigo y materializo de esta misma manera. Allá por los años 30, cuando empezaron a surgir los primeros grandes metafísicos como Florence Scovel o M. Fox, etcétera, Neville Goddard más adelante, cuando empezaron a salir todas estas personas que empezaron a interiorizarse sobre la espiritualidad, y todo esto venía de los estudios de teosofía, de filosofía antigua, de los grandes filósofos, que empezaron a cuestionarse la vida porque pensaban que las cosas no eran como todo el mundo decía. Entonces se cuestionaban el alma, se cuestionaba qué era el espíritu, se cuestionaban dónde vivía. Eran filósofos, pero eran científicos, matemáticos, grandes espirituales, grandes maestros espirituales,
Y esas corrientes fueron afianzándose en la humanidad porque no es algo nuevo, gente. Cuando había filósofos que se sentaban en zonas comunales para poder hablar y preguntar a la gente sobre esto, ¿alguna vez te cuestionaste qué sos? ¿De dónde venís? ¿Por qué estás viviendo la vida así? ¿Por qué te tocó esto? ¿Qué es el alma? ¿Qué es la energía? ¿Qué es lo que...? Se planteaban un montón de cosas. El otro día veía esta película Gora, la historia de Hipatía. Hipatía era una gran filósofa del antiguo Imperio Romano, y obviamente fue decapitada por ser mujer y por hablar de estas cosas. Fue decapitada, no fue apedreada, ¿sí? Por hablar de estas cosas, por enseñar sobre el universo, cómo se podía mover el mundo, si no era plano ni tampoco se movía todo alrededor de la Tierra, sino alrededor del Sol. A ver, vos me decís, Laura, estás mezclando un montón de cosas. No, te estoy hablando de que las primeras personas en cuestionarse todo incluso iban en contra de muchos regímenes actuales. Y eran los llamados locos, los vende historias, los vende cuestiones que no son reales, igual que está pasando hoy. La media de las personas que hacen estas clases de comentarios es porque no ha pasado por una real búsqueda interna. ¿Ok? Que a veces no lo podemos hacer solo y no puedo resolver las cosas que yo tengo desde el grado de conocimiento que ya tengo. ¿Se entiende? Porque yo me dicen los guías, y esto va acomodado con esta segunda pregunta. ¿Cómo y por qué nuestro mal entender las cosas nos lleva a razonamientos presuntuosos y carentes de objetividad? Lo vuelvo a leer. ¿Cómo y por qué nuestro mal entender las cosas nos lleva a razonamientos presuntuosos y carentes de objetividad? Cuando yo le pongo un juicio a algo, ya le estoy dando un juicio presuntuoso por mi parte. Porque yo no puedo hablar por el total de las personas que hacen espiritualidad. No puedo hablar por el total o el 100% de todos los maestros, maestras y gente que anda por el mundo enseñando y filosofando cosas. No sé. Hay gente que lo hará bien y hay gente que lo hará mal. Tampoco puedo hablar presuntuosamente de todas esas personas que toman algún taller y qué hacen con eso. Hay gente que cambia su vida y su realidad y hay gente que lo encajona. Es presuntuoso de mi parte decir que no sirve para nada a esos millones de personas o sí sirvió para algo, porque la verdad es que no lo sé. ¿Ok? Lo más importante es, y entendamos esto, me dice el maestro Todd, es que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad personal con la información. Y muchos de nosotros nos acercamos a estas técnicas porque creemos de alguna forma que nos puede ayudar a concebir la vida de una manera diferente y con otros ojos. Porque el registro personal que yo tengo, mis creencias, mi información, mi base, ya está creando esta realidad que yo tal vez no quiero, que es esta realidad que me hace sentir incómodo, ¿no? Por tanto, busco una ayuda espiritual, porque me siento mal, me siento enfermo, me siento incómodo, me siento fatal. Entonces, busco una información nueva, busco una técnica que me permita ayudarme a mejorar mi calidad de vida. Por eso voy a una técnica. Si me sirve o no me sirve, eso va a depender de mí, que es lo que yo siempre hablo de este punto importantísimo. ¿Cómo aplico yo lo que estoy aprendiendo? Y esto es en todas las materias. Yo puedo aprender el abecedario y después nunca más usarlo, no sé ni leer. Puedo aprender 2 o 3 clases de inglés o hacerme 20 años de inglés, pero después nunca practiqué. ¿En quién queda la responsabilidad? La responsabilidad es personal. Pero ¿por qué me acerqué yo a inglés o por qué me acerqué a aprender el abecedario? Porque en ese momento sentía o entendía que había algo de mí que necesitaba entender esto o procesar esta información para resolver algo. ¿Cuándo? A un futuro, no lo sé. Yo hoy hablo español, pero mañana tal vez me vaya a un país, necesite por lo menos decir hello, I need help, ¿ok? Y por lo menos sé decir esas 4 frases que me salvaron las papas y voy a decir, wow,
Mirá lo que hice hace 20 años atrás, que pensé que no me iba a servir para nada y acá está. Yo no puedo presumir como terapeuta ni como persona poniendo juicio si lo que hace el otro le sirve o no. En algún punto lo va a asumir y en otro punto tal vez no, o tal vez sea más adelante. ¿Ok? Objetividad. Voy a seguir leyendo un poquito esto. Denme un momento, ¿ok? Bien. La matriz ya absorbió el despertar. Lo empaquetó, le puso un logo, lo convirtió en tendencia y ahora lo vende a corto plazo. Y muchos los compran felices y otros los venden creyéndose maestros de algo, creyendo que están saliendo del sistema. Otra vez vemos mucho juicio, ¿ok? Muchísimo juicio. Si estoy saliendo, si no están saliendo, y si esas personas están vendiendo algo, que es algo que lo pusieron en práctica en su propia vida, ¿les funciona? Están más saludables, están más dichosos, se sienten bárbaros, aprenden a separarse, aprenden a poner límites, aprendieron a estar más saludables, aprendieron a hablar mejor. Esto no significa que yo me hice un curso hoy, yo llevo 18 años en esto, y no soy una maestra ascendida porque llevo 18 años. Esto no es un camino así paralelito, liso y llano, tiene sus subidas, sus bajadas, volver atrás, volver adelante. Creo que hay un preconcepto importante que nosotros tenemos que destruir en la espiritualidad. La espiritual, y él es el tercer punto que me anotó el maestro Todd. La espiritualidad como tal. La espiritualidad es una búsqueda intrínseca, es una búsqueda interior que nos plantea resolver esas incógnitas que nos mantienen en estados que no nos gusta. Es buscar adentro, es revolver el popó dentro de nuestros para sacar lo que ya no nos hace bien y no volver a repetirlo. ¿Lo podemos hacer de la mañana a la noche? No, no, es una búsqueda personal que te puede tomar meses, años o toda una vida. ¿Se entiende? Resolver distintas cuestiones. Ahora está el siguiente hecho, que mucha gente, y esto comparto con la opinión, mucha gente te vende como que en un curso de fin de semana, o si vos tomás ese curso y decís estas 3 palabras diarios, vas a resolver toda tu vida. Y eso es lo que vos tenés que pensar, que tal vez no es tan así. Lo que te están haciendo es un speech, es un logo para que vos creas que con esas 3 palabras ya sos millonario. Y me ha pasado de verlo, y una vuelta dije, voy a comprar este curso, me gustó el diálogo que tenía el hombre, pero voy a comprar para ver qué es lo que dice y qué es lo que hace. Y lo compré. Y este curso era de abundancia, ¿no? De abundancia y prosperidad. Yo llevo mucho tiempo trabajando en distintas áreas de lo que es la abundancia y falta resolver un montón de cosas. Y la cuestión es que yo dije, bueno, a ver qué tenemos acá. Y era una persona bastante conocida, ¿sí? En su momento lo pagué casi 40.000 pesos argentinos, hoy debe estar 150, ponele mínimamente. Decía que a través de ciertos mudras uno podía conectar con la energía de la abundancia. Listo, perfecto. Compré el curso, venía acompañado con audios supuestamente o musicales, con sintonías que te iban a ayudar a entrar en la abundancia. Y resultante que esos audios que tenía eran pedacitos de música como que yo pusiera en YouTube, en la naturaleza que llovía, y algunas cosas más, musiquitas de 5 minutos, que había que ponerlas todos los días. Y después a medida que ibas avanzando, era 17 días de eso, y a medida que ibas avanzando, ponele, después de esos 17 días te habilitaba el PDF con algunos mudras sin demasiada explicación, y después de eso te habilitaba otro PDF que te hablaba así raudamente y tontamente de lo que es canalizar y manifestar la información y la sincronía y la vibración y la frecuencia, nada más, como decirte 3 hojitas y hacer el curso de la abundancia. Entonces, hay gente que te vende promesas, pero está en el buen entendedor comprender que nadie te puede prometer nada, porque está en vos.
Y yo leía los mensajes de la gente, decir, yo hoy me sentí mucho más conectada, sí, hoy me sentí maravillosa, hoy me sentí alegre, pero ninguna ponía así, che, manifesté $1.000.000, o che, manifesté el pago de la cuota del auto. Bien. Entonces, es importante comprender lo siguiente. No podés resolver tus cuestiones de creencias limitantes, de dinero, de relaciones, de lo que sea, en un curso de fin de semana, ni en 3 meses, ni en 70 días, porque te puede llevar toda una vida ir limpiando distintos parámetros de tus creencias sobre la abundancia. Porque tenés parámetros tuyos, tenés parámetros de tus padres, tenés parámetros de tus abuelos, tenés parámetros de la sociedad, tenés parámetros de un montón de cosas que vos tomaste y armaste con ese menjunje tu sopa de abundancia, que puede saber horrible y por tanto nunca llegas a fin de mes. Entonces, hasta que vos podés desmenuzar y sacar eso que ya, no, esto es del abuelo, esto no es mío, esto es de la sociedad, esto lo traigo como castigo, tuve el rechazo en una vida anterior, hasta que vos terminás de desasnar un poco la sopa y empezar a acomodar tu vida y tu conducta emotiva, energética y de vibración con respecto al dinero, puede tomar un montón de tiempo. Y hay que hacer un trabajo de búsqueda continua en esa sopa de letras, ¿se entiende? Y esa es la verdadera espiritualidad. No es algo que vas a ganar en una sola sesión de Reiki. No es algo que vas a ganar en hágase rico y manifieste con este PDF. No, pero sí la aplicación constante de ese algo que te dan. Por ejemplo, si yo tengo realmente una persona que me explica en un PDF, mira, yo hice estos pasos y a mí me fueron sirviendo para manifestar mi vida, pero tenés que trabajar tus creencias, cambiar tu realidad, empezar a transformar la sensación, cómo te sentís, tus miedos, la madre, el padre, y es algo como más, con un contexto más conciso, y vos decís, ah, bueno, qué loco, tengo que practicar esto, sanar con mamá, tengo que trabajar mi niña interior, trabajar mis creencias y empezar, puede ser por acá. Fíjate que no estás pensando en positivo, estás creyendo que sos pobre. Esas cosas, esas enseñanzas que te los da las personas que te enseñan cosas nuevas, que lo hacen desde otro parámetro superior, porque ya lo están practicando, ya lo pusieron en práctica y le está dando resultado a ellos, le está dando resultado a otras personas y le dan resultado a millones de personas. Entonces, todas esas prácticas y gente que va diciendo, ay, mira, yo puse en práctica así, pero también le hice este cambio. Y la verdad que a mí me resultó bárbaro. Y otro que lee abajo y dice, ay, qué buena idea que tuviste, voy a probar esto también. Y le da resultado. Y esas cosas es lo que hace que la verdadera espiritualidad funcione. Cambiar tu óptica actual, ¿sí? Tu visión, tu marco de referencia de vida actual y transformarlo a uno más grande. Y eso te puede llevar mucho tiempo, muchos retiros, mucho trabajo interno. Sí, sí, ¿ok? Ahora, ¿todo el mundo lo aprovecha como tal? No lo sé. Entonces, ¿es la matriz la que empaqueta todo? No. Está en vos si decidís qué querés acceder, qué querés hacer con esa información. Hay mucha gente que te va a dar distintos puntos de vista y distintas cosas que ellos probaron y tal vez vos probes y no te funcione todos esos, pero sí hubo uno que te hizo el clic. A mí me pasaba de tal manera. Y vos sabés que cuando empecé a trabajar esto, me hizo un clic. De ahí cambió mi visión. Yo te voy a contar algo muy personal, ¿sí? Y este marco personal tiene que ver un poquito con mi abundancia, pero también con mi salud. Una de las cosas que más sufría yo era de malestares en mi cuerpo. Es decir, no soy una persona que se enferma, no lo soy. Pero sí, cuando me agarra ciertas cosas tenía mucho trastorno psicosomático, ¿no? De poner más energía, más énfasis en esa enfermedad, de asustarme un montón. Que decía, ay, me estoy muriendo, cuando a lo mejor era un dolor de panza, ¿no? Esto hizo que yo me fuera enfermando de muchas maneras y que esas cosas que fueron somáticas empezaron a ser cada vez más grandes y más heavy. Y un día estaba con un dolor de panza, de estómago, sentía que un elefante me estaba pisando el estómago y no me podía mover del dolor y de urgencias me fui a ver al gastroenterólogo en el hospital de Bonet, aquí de La Plata, que es público, y justo entra
una señora, y no te miento, ese día el gastroenterólogo estuvo 3 horas para atender a esa mujer, que creo que le estaba haciendo una endoscopía. No sé por qué se lo hizo ahí, no en un quirófano, no lo sé. Pero durante esas 3 horas que yo estaba sufriendo ese dolor de estómago terrible, terrible, porque tomaba agua y me dolía la panza y no podía comer, había estado arroz un mes, había bajado más de 15 kilos y doblada de dolor ahí. Yo dije, ya había hecho Reiki, ya tenía muchas terapias hechas. Y yo dije, no puedo estar sufriendo esto. Eso fue el primer reconocimiento de que basta. Lo que sea que llevó en mí a que yo me enfermara de esta manera, stop. Para de actuar. Lo primero que hice, dije, yo soy una sanadora. Y todo lo que aprendí me tiene que servir para sanarme a mí misma. Y en esas 3 horas, mientras esperaba que me atendiera, empecé a trabajar con Reiki. Ahí eran las 6 de la tarde en el hospital. Empecé a trabajar con el arcángel Rafael, empecé a limpiarme, empecé a sanar, a imaginarme todo mi cuerpo lleno de luz, a pedirle perdón por la forma en que yo me había enfermado emocionalmente, por todas las cosas que me habían llevado a enfermarme, porque eran cosas que yo había vivido, que no había podido resolver emocionalmente, mentalmente, y las seguía como tucu, 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 y eso me había enfermado. Entonces empecé a trabajar mi cuerpo, mi energía, sentía mucho calor, sentía los ángeles. Yo decía, Dios, ayúdame a sanar esto, yo voy a poner de mi parte. Porque yo lo primero que sentí es, tengo que ser una sanadora. Soy una sanadora, de mí misma, no de otro, de mí misma. Y empecé a trabajarme tanto, 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 que cuando entré a ese consultorio le dije al señor los síntomas que tenía, me dijo, sí, es una gastritis. Tenés que hacerte una endoscopía, seguramente es una gastritis crónica. Bueno, la cuestión es que me diagnosticaron de gastritis crónica de posteriores estudios que me habían hecho, y yo dije, este es el resultado de lo que yo creé, con mi mente, con mis pensamientos, esto, lo tengo en diagnóstico médico, pero yo soy una sanadora y yo voy a cambiar mi realidad. No podía tomar un vaso de agua, gente, les digo sinceramente, porque me moría del dolor de estómago. Y el diagnóstico siempre me había sido, vos vas a tener que vivir con el omeprazol de aquí en más, el resto de tu vida. Tomaba 20 miligramos y 20 miligramos a la mañana y a la noche. Yo dije, yo no quiero tomar más esto, no sé nada del omeprazol, era muy bonito, yo lo tomaba y algo me dejaba comer, pero yo decía, esto no es natural, no es lo que mi cuerpo necesita, un medicamento. Yo tengo que resolver esto. Y me hacía sanaciones, reiki, reiki, reiki. Y llegó un punto en que ya el reiki no me terminaba de ayudar. Yo me sentía igual o a veces incluso peor, a veces tenía muchas bajadas en donde volvía a sentirme mal, descompuesta, etcétera. Y fue ahí donde dije, bueno, no, tengo que recurrir a técnicas un poquito más fuertes. Y en esos momentos estaba leyendo los libros de Brian Weiss, de las vidas pasadas, y las curaciones maravillosas que habían surgido en Catherine, ¿no? Y yo dije, esto tengo que probarlo. Yo no puedo decir si no sirve, si no lo probé. Entonces empecé desde mi búsqueda, desde ponerme en el canal de YouTube, ¿sí? Leí mucho, yo soy muy autodidacta y leo mucho, y empecé a trabajar con las meditaciones de Brian Weiss en YouTube. Las primeras veces no vi ni sentí nada, hasta que un día reviví mi primer vida en la cual yo había muerto por un problema en el estómago. Resulta que era una mujer en la época medieval, era una de las hijas mayores de una familia noble, y mi hermano, que era más grande que yo, abusaba de todos mis hermanitos chiquitos. Como a mi padre no le interesaba proteger a sus hijos porque el más importante era la cabeza, que va a ser mi hermano mayor en ese momento, que hoy tiene otro rol en mi vida, es mi sobrino, pero en ese momento yo lo veía y ese hombre abusó de mis hermanitos y había violado a una nena y la había matado, y yo las cuidaba y las protegía para que no les hiciera daño, y en bronca de eso, ese hombre me envenena. Y yo me veía escupir vómito, sangre,
Y el dolor en el estómago era terrible, 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 hasta que fui enviando luz, enviando energía, en eso, según lo que me iba mandando la meditación de Brian Weiss, soltando y perdonando. Y esa experiencia fue sumamente intensa para mi mente, sumamente intensa. Entonces, yo siempre te digo, no te cierres si no funciona una experiencia la primera, la segunda o la tercera vez. La cuarta, seguí probando, porque vas a ver. Y ahí aparecieron otras. Había sido gladiador, joven, y nos tiraban en el coliseo para que nosotros, yo tenía 15 años, peleáramos contra gladiadores experimentados para su entrenamiento, no para el nuestro, ¿no? Obviamente moríamos ahí como perros, con una espada clavada en el estómago, y así un montón de historias. Y yo a medida que iba recuperando esta información, iba trabajando después con Reiki, iba limpiando con otras técnicas, yo me fui sanando. Yo, de ese diagnóstico que tenía, que no podía comer absolutamente nada, dejé de tomar omeprazol porque ya no lo necesitaba. Hoy puedo comer absolutamente todo, no tengo ninguna clase de problema y lo único que me genera el malestar son los nervios. Nada más. Hoy yo digo que no tengo este diagnóstico médico, no lo tengo en realidad y cualquiera que me hace un estudio me da perfecto. Es importante que ustedes entiendan que pueden cambiar esos estados de salud. Tengo una audiometría hecha en donde prácticamente había perdido el oído derecho y una audiometría años después en donde prácticamente el sistema funcionaba perfecto. Entonces, no te lo estoy vendiendo como un speech, te estoy diciendo que a mí, trabajar internamente en mí, ¿sí? Me ayudó a sanar mi cuerpo. Entonces, no todo es un speech, no todo tiene que ver con la matriz empaquetando sanaciones y vendiéndotela y vos consumiendo así como un tonto sin hacer nada. No somos tontos. Hay gente que no le llegará en el momento la información, lo hará más adelante. Perfecto, pero no todos somos iguales. ¿Ok? Y eso viene acompañado del de la cuarta punto que acá notamos, lo que simboliza el verdadero despertar. ¿Sí? Porque una de las cosas que ponía era que la gente te vendía el despertar. El despertar, muchas personas creen que tiene que ver con el abrir el tercer ojo y empezar a ver a los guías y a los maestros de luz y a los angelitos y charlar con los dragones. Eso no es el despertar, ¿eh? Es importante que lo entendamos. El verdadero despertar, eso es una subsecuencia de empezar a trabajar en ti, que vos habilites tus dones dormidos, pero no significa que si yo ya estoy empezando a percibir soy un maestro ascendido, de ninguna manera. Que yo canalice a mis guías no significa que sea una maestra ascendida. Bájenme del pedestal, es lo primero que siempre le digo a los guías, a la gente que viene, ¿sí? A verme. Bien, sigo leyendo. ¿Dónde está la incomodidad, el silencio, la ruptura real para el ego? El verdadero despertar no se puede monetizar. ¿Qué ocurre? Te deja vacío, te cambia y desde ahí nace lo real. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, es la transformación interior. Yo puedo hacer una técnica y gente que me dice, pero ¿por qué si yo me hago esta técnica, no me sano? O no sano este problema. Porque la técnica te va a ayudar a asumir un nuevo estado real de conciencia, de mente. Si tu mente es la que te está enfermando, si como vos te tomás las cosas es lo que te está enfermando, el verdadero despertar te dice, deja de tomarte las cosas de esta manera. Ah, pero yo no puedo evitar ponerme ansioso si mi hijo sale, si mi marido sale por ahí a trabajar. Y eso es lo que te está enfermando. Sí, ya lo sé, pero no lo puedo evitar. Hacé algo para tomarte esas situaciones, no de la misma forma y con el mismo cariz que te lo estabas tomando antes, ¿entiendes? Porque si tu hijo sale y vos te pones ansioso, busca algo que te genere tranquilidad. Le mando a los ángeles, porque yo sé que los ángeles son guerreros de Dios. Y sé que va a estar bien, con mi pensamiento ya lo envuelvo en luz. Y listo, soltalo. No vuelvas a agarrarte de la ansiedad. Esto es un proceso, gente, ¿eh? Porque para llegar a este nivel tenemos que haber pasado por distintas etapas,
de prueba y error, ¿sí? Mando Los Ángeles, pero me siento, ay no, lo llamo a ver por las dudas. Todo ese trajín nos lleva un tiempo de experimentación, en todo, en las relaciones, en el dinero, en todo, de confiar que realmente del otro lado algo me escucha y algo está accionando. Y te lo digo también desde el lado de mis relaciones, por ejemplo. Y es algo que ha sido muy tortuoso, un tema para mí súper tortuoso, el tema de las relaciones humanas, ¿no? De pareja estoy hablando, y en donde he tenido que vivir situaciones muy dolorosas, muy tristes. Y eso realmente, yo digo, ¿para qué las tengo? ¿Por qué las tengo? Y luego los días me calman y me dicen, Laurita, es porque vos tenés que aprender de esto, ¿no? Volver a hacerlo. Si elegiste un narcisista, ¿por qué lo elegí? Y cuando huelo que hay un narcisismo detrás, tengo que alivianar. Y si te peleaste con tu compañero por una tontera, porque él dijo A y vos decís B, ¿qué es lo que estás involucionando tu relación? Estás diciendo, claro, porque mi palabra no le importa a él, eso es una nimiedad, es una tontera. La persona que te ama está con vos porque le importás completamente. Y lo mismo pasa al otro, o vos con el otro. Entonces, hacerle un planteo porque llegó 10 minutos tarde, una hora, 40 minutos, o no confiar en esa persona porque crees que te engaña cada 5 minutos a la vuelta de la esquina, entonces te conviene estar sola, ¿no? Me dicen los guías, es importante que no cometamos los mismos errores del pasado para no volver a tener los mismos inconvenientes. Eso es un salto cuántico. Esto es un despertar. Si yo con mis relaciones anteriores fui sumamente celosa, celos como una loca, en esta relación que tengo hoy no puedo ser celosa. Eso significa no tener confianza en mi compañero. Y yo a mi compañero lo amo. Y prefiero decirle, sé abierto conmigo. Y eso significa que soy una tonta. Estoy dejando que el otro te va a engañar. Mira, la persona que te quiere engañar te va a engañar. La cuestión es cómo llegar a una fidelidad, a un hablar, y decir, che, amor, se me acabó el amor con vos. Hay cosas que ya no van. Punto. Sentarte a poder hablar y decirnos las cosas. Tengo muchos pacientes que me dicen, no, mi marido y yo no estamos teniendo sexo, o yo quiero más y mi marido no quiere. ¿Sentaste a charlar con esta persona por qué? Ay, no, eso no, ni hablar. Evitamos ciertos temas y tocar ciertos temas y hablarlos porque es una manera de evitar confrontar la realidad. Y esto es algo muy penoso, porque así es como explotan las relaciones el día de mañana. Y no es algo que te lo diga yo, te lo va a decir tu psicólogo también. Entonces, despertarse no es abrir, despertar espiritualmente, despertar internamente, no es abrir tu tercer ojo, no es comprar un pack de fin de semana, un libro de pack de libros de PDF. Eso que vos te estás comprando es la información que te va a ayudar a resolver lo que tenés pendiente interno, porque está desde otra óptica superior. Esta gente probó esto y le funcionó. Entonces probá y fíjate si te sirve y si no, modificalo hasta que puedas hacerlo funcionable para vos, ¿ok? Las verdades a medias, y acá tenemos este otro punto que dice, el verdadero despertar no se puede monetizar. Claro que no. Así que cuidado con todo lo que compras, curso tras curso, y siguen sin cambiar, crecer ni entender. Esto es una trampa. Claro, es una trampa cuando la persona que está ahí vendiéndote el curso solamente quiere venderte su curso, nada más. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Una persona que está ofreciendo algo, una sesión de Reiki, una tira de tarot, una constelación, está queriendo vender lo que hace, ¿sí? Sabe que es buenísimo, sabe que es saludable, pero también sabe todo lo que hay detrás. Y si yo te quiero vender algo, y esto no es algo que te lo digo yo, pone a la gente de marketing, ¿sí? Pone a la gente de marketing. ¿Qué te dicen? Si vos querés vender tu curso, tenés que hablar de las bondades de tu curso y de que te hace efecto en 2 semanas. La pastillita milagrosa. Porque si no, la gente no te la compra. ¿Por qué no te lo quiere comprar la gente? Cuando vos decís la palabra trabajar en sí mismo, y esto lo he visto yo en mis cursos y en mis cosas, que tuve que cambiar la palabra trabajo, porque donde digo trabajo, la gente dice, nah, aquí tendría que poner la carita de,
De Spider-Man, no, de Iron Man, cuando dice, nah, sí, sí. Del otro lado, hay gente que no quiere revisarse a sí misma. Y no es una culpa del sanador. Gente, no se quieren revisar a sí mismos, no quieren mirar. Ay, no, pero tengo que hacer todo esto. Todos los días levantate y meditas 5 minutos. Ay, pero es un montón. Yo no tengo tiempo. Tengo los chicos, la casa, bla, 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 bla. Pretenden que si se tiran en la camilla uno le solucione todos los conflictos, ¿no? ¿Trabajaste tu niña interior? No, no tuve tiempo para eso, no, no tengo ganas. Mira, venite a hacer una sesión y te digo cómo estás. Trabajás la sesión, mira, hay que reforzar el chakra base, trabajar ideas de creencias, de abundancia, de cómo te sustentas en la vida. ¿Hiciste el trabajo? ¿Leíste algo? No, no, porque no, a mí no me sirvió. No me sirvió. No te sirvió o no pusiste en práctica todas las cosas que se te enseñan. Yo te puedo enseñar las tablas, pero si vos no las pones en práctica no aprendes. Yo estoy leyendo música ahora, estoy estudiando música y la realidad es que cuanto menos tiempo le dedique a leer esas notitas musicales, menos las adquiero. No puedo tener el oído musical, no sé ni para dónde voy, entonces tengo que sentar el traste en la silla y ponerme a estudiar las benditas corcheas, semicorcheas y toda la marincoche de, de melodías de lenguaje musical. Entonces, cuando vos decís, gente, querés cambiar tu vida, tenés que cambiar la conciencia con la cual la creaste. Y esto no significa que sea duro, difícil, decís, oh, pero sí te tenés que sentar y aplicar los pequeños cambios que van a dar a la creación de una nueva realidad. Y eso es lo que la gente no quiere hacer, ¿ok? Perdón, si está funcionando. Es lo que muchos no quieren hacer, no digo todos. Y tal vez lo que yo te enseñé hoy, si volvemos al inicio de la charla, es que yo tampoco puedo presumir lo que el otro va a hacer o no, ¿sí? Pero como sanador me doy cuenta. Vengo y volvés a tener el chakra base detonado y te pregunto qué hiciste, vos me dices nada, y obviamente no te puedo solucionar el tema, porque no soy yo la que va a solucionarte tu realidad. Sos vos mismo tomando conciencia de que lo que te está enfermando. ¿Se entiende? Entonces, las verdades dichas a medias están hoy catalogadas para que ustedes elijan el consumismo rápido. ¿Ok? Si vos vas a YouTube, ¿por qué este programa tal vez no está tan visto? Porque te indica que vos tenés que entrar y pensar y llegar hasta el final para ver cómo razonaste esta temática. Yo nunca te voy a decir cómo solucionar. 10 pasos para ser feliz. 10 pasos para conectarte con la espiritualidad. Eso es pensamiento mágico, romántico, ¿ok? Perdón. Perdón los ruidos de los perros, ¿ok? Bien, el pensamiento romántico lo que te lleva es a que vos idealices que a través de 3 palabritas vos puedes cambiar toda tu realidad. Ahora bien, esto no quiere decir que sea imposible, ni que sea difícil, ni sumamente laborioso. Es que vos te des cuenta de lo que estás errando y transformando. Estoy errando en esto, la estoy pifiando en esto, estoy haciendo esto lo mismo. Y lo transformo. Hay gente que lo puede hacer así, lo ve y decís, apa, la estaba pifiando acá y de esta manera. Ok, vamos para acá. Y eso es a través de instructores. Obviamente, instructores, profesores, maestros de manifestación, gente que está como nosotros charlando aquí. Y vos empezás a trabajar con eso y a pedalear. La única forma de aprender a andar en bici es que vos pedalees, te dice el maestro Todd. Bien, vamos a ir cerrando, maestros. Realmente lo que importa es lo que hacemos con la información. Es lo que vos haces con todo esto. Por eso te digo, vos en estos podcasts vas a escuchar información que dependerá de vos aplicarlas o no. Yo no te voy a dar la receta magistral. Haga un tiramisú con estos 5 ingredientes, porque no es una receta de cocina, tu vida no es una receta de cocina. Sos un mundo paralelo. Entonces, lo que a mí me funcionó, te puede funcionar a vos, pero también tengas que darle la vuelta de rosca, y eso lo vas a tener que hacer vos para transformar por completo eso que no estás pudiendo transformar. Y la única manera es
sentarte, interiorizar en vos. Entonces, si hay más gente meditando, si hay más gente rezando, si hay gente conectando con los ángeles, si hay gente yendo a retiros para interiorizar, porque ahí hacen cosas para interiorizar. Y tal vez de esto salga que en un 5 o un 10%, ya es un ganar-ganar, gente. Es maravilloso y los ángeles y los maestros dicen, es lo que esperábamos hace tanto tiempo. Porque hasta este momento la gente de la Matrix nunca se había planteado que el problema de esta realidad creciente de todo lo que somos nosotros mismos. Y cómo nos tomamos la realidad en la que vivimos, ¿se entiende? Bien, el ego también puede creerse meditador. Sí, la disciplina, la terapia, el curso que tomes te ayuda a cambiar y sacarte de tu zona de confort y transformar tu ego y tu mente. Si así lo hace, vas bien. Pero si no, el ego espiritual es tan solo un disfraz. Puede hablar de chakras, de vibrar alto y de vivir en presencia, pero sin coherencia. Exacto. Y yo siempre lo cuento en mis cursos y en mis talleres y en programas aquí que he hecho, que llegó un punto en donde yo eh, enseñaba Reiki, yo soy maestra de Reiki, y enseñaba Reiki y le decía a mis alumnos, ustedes tienen que hacerse la sesión de Reiki todos los días. Son 40 minutos, una hora, pero hacerse una sesión es maravilloso. Y por dentro me decía, Laura, sos una hipócrita, vos no te haces una sesión hace cuánto tiempo. Y me sentía culpable, yo me sentía culpable de lo que estaba diciendo y lo que estaba haciendo. Me sentía una estafadora porque decía, oh por Dios, le estoy diciendo a esta gente que haga algo que yo no hago. Y la realidad es que después dije, bueno, a ver, Laurita. Y esto cambió mi vida. Y llegó una patada en el tuje, vamos a hablar así, en el traste, porque tus guías siempre te van a patear el ego, siempre te lo van a patear. Te lo van a patear y te lo van a tirar como las piezas del puzzle, del rompecabezas, donde taca, 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 vas a caerte del pedestal en donde te subiste. No hay ego que valga con el plano espiritual, con los guías espirituales, porque los guías van a venir a tirarte eso que vos co-creaste como castillo de naipes. Y no hay gente que lo pueda sostener, porque te va a pasar algo que va a hacer que vos sueltes ese ego o lo sueltes. No queda otra. Cuando vos entras en el camino espiritual, los guías te dicen, no te aferres a esto, porque esto va a ser ¡tuc! La hecatombe, y te la dan. ¿Sí? Y no es que sean malos, al contrario, yo te digo, soltá, soltá, no abraces el enchufe. Si esto te hace daño, no lo abraces, no lo abraces, soltalo, mío, 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 mío. Entonces viene la patada, vos te caes, el termo voló, te rompiste la nariz y voló el termo y se rompió y ya no sirve más. Entonces tengo que comprar otro. Y fue la forma en la que tuviste que soltar el termo. No había otra cuestión. Y me río porque me ha pasado mucho. Y en ese momento, ¿qué llegó a mi vida? Llegó la canalización. Yo no canalizaba nada, no canalizaba un Perú. Siempre había percibido cosas, pero no las llevaba a un nivel tan consciente como hoy. Y una de esas cosas fue empezar a canalizar. De repente escuchaba las plantas, los pensamientos de las personas, escuchaba a las almas que estaban dando vuelta, entraba en un lugar y escuchaba las conversaciones de los guardianes espirituales, de los gnomos, de las hadas. Yo decía, ¿qué es esto? Estoy volviendo loca. Y escuchaba luz y escuchaba la oscuridad, porque los guías me decían, Laura, la oscuridad existe. Ningún guía, ninguna persona que está en lo espiritual te puede vender que solo existe el cielo y no el infierno, porque es mentira. Es su propio deseo de vivir siempre en un buzón rosa y no es real. Entonces me hacían escuchar todo y yo decía, me estoy volviendo loca. Y cuando me dijeron de la inundación que iba a haber en La Plata un año antes, me dijeron el mes que iba a llegar, que era en abril, el nombre de la tormenta y que iba a morir mucha gente, yo empecé con una crisis de nervio, de ansiedad, y no había forma de calmarme tomando clorazepam para poder dormir. Dormía 2 horas por día, gente, y toda la teoría que yo tenía me la metí en el traste, ¿ok? Entonces, ¿de qué te estoy hablando? Que hubo un salto cuántico innecesario.
Y fue ahí donde yo tuve que soltar todas mis maniobras mentales, todas mis cosas, mis ideas, lo que me había aferrado, porque me había quedado sostenida, prácticamente me sentía desnuda ante todo eso que estaba pasando. Hasta que después, de a poquito, mis guías me fueron acomodando el aura, me cerraron un poco los canales y me dijeron, esto es lo que vos vas a percibir mañana. Una muestra de lo que vas a percibir. Pero para llegar a esto, tenés que cambiar la estructura mental con la cual estás percibiendo tu mundo. Y así fue, gente, así fue. Entonces, la patada de ninja llega para todos, ¿ok? No hay ego, no hay ego espiritual que aguante. Y lo vamos a ver cuando nuestros próceres espirituales, las patadas ninja y lo vas a encontrar tirado en algún lugar. Porque sí, porque todos nos tenemos que salir de ese ego espiritual. Todos, ¿ok? Bueno, cierro con lo último. No todo, no todo el que habla de la luz ha salido de su oscuridad, solo la está tapando con cosistas New Age, que no la sacan de la zona de confort, sino que al contrario lo reconfortan con el engaño. Nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Importante de esto, eh, gente, todo lo que estuvimos hablando, eso es algo diferente, todo lo que estuvimos hablando. Simplemente te puedo decir que cuando uno transita el camino de la sanación y va enseñando a otros, siempre está construyendo, siempre está aprendiendo y jamás debe cerrarse a decir yo ya lo sé todo, ¿ok? Y eso me pasa a mí y muchas veces digo basta, no quiero saber nada, pero no es porque me cierre y sea, ay, ya me la crea y la tengo suficientemente clara, no. Hay momentos en la vida en que todas las personas dicen stop, esto es lo que estoy recibiendo. Déjenme procesar, necesito iluminar mi oscuridad, necesito llevar la información y hacerla carne en mí para poder trascender. Porque si vos escuchás a este, a este, a este, a este, a este, a este, se te hace una mezcolanza y gente realmente es muy difícil de procesar todo eso. Entonces yo cuando estoy en ese proceso en donde necesito procesar algo, información primero, dejo de escuchar. Necesito mi interiorización. Y eso no significa que viva sea un ser oscuro. ¿Estoy en mi oscuridad? Sí. Todos estamos en nuestros procesos de oscuridad. Nadie está en luz todavía. ¿Ok? Salvo los más trascendidos que ya no vuelven más. Todos estamos en nuestros procesos de oscuridad sanando. Si yo fuera un ser de luz, estaría con Buda tomando mate en Shambhala y cagándome de risa. No, estoy acá encarnada. Entonces es importante que entiendas que hasta el más sabio de los maestros tiene su oscuridad aún por sanar o por seguir trabajando y que aprendemos un montón con los discípulos, con los alumnos, con la gente que viene a hacerse una terapia. Ese es el verdadero valor de una terapia holística, de una terapia energética. Y el otro viene a mostrarme a mí lo que yo todavía estoy intentando sanar o que necesito sanar. Y viene por vibración, porque yo sanando a esa otra persona o siendo un canal de la energía para sanar al otro, también lo sano en mí. Y es tan maravilloso que ni siquiera tuve que hacer algo tan retorcido, sino que estoy viendo que lo que le aconsejo al otro también me sirve para mí. Lo que viene de mis guías y me dicen, vos, Bernat, tú, aspectos negativos, tu visión negativa sobre la vida, se lo estoy diciendo al otro y lo tomo para mí como personal. Ese es el verdadero terapeuta, el que toma todo lo que recibe del otro, así sea un consultante, toma la experiencia y esos consejos que se dan y esas visiones nuevas y decís, wow, mirá lo que le están aconsejando a esta persona en una tirada de tarot. Por ejemplo, ¿no? Miro el tarot evolutivo, sacando las cartas. Vos tenés que soltar las memorias de herida emocional con tus exparejas. ¡Wow! Y yo ya lo sabía, pero para mí este fue el momento de iluminación y empecé a hacer este trabajo consciente. Y esa es la verdadera terapia. Ninguno de las personas que te ofrecemos una alternativa es un ser sumamente sano e iluminado. ¿Qué?
Todos nos vamos iluminando en el proceso, tanto el paciente como el terapeuta, nos vamos iluminando mutuamente en cada cosa que venimos. Y eso es lo más maravilloso, porque si a mí algo me falta, y yo le digo al otro, hacete una sesión de Reiki todos los días, y yo no me lo hago, evidentemente tengo que hacerlo. Entonces ello me ayudó a cambiar mi perspectiva de cómo trabajar la espiritualidad y hacerla cotidiana. Yo no le podía dedicar una hora, eso creía mi mente, a la espiritualidad, hacerme 40 minutos de Reiki. Dije, 5 minutos. 5 minutos tenés. 5 minutos tiene cualquier persona. Trabajo llama violeta, enciendo llama trina, hago unas afirmaciones, siempre haciendo algo diferente para no aburrirme. Y fue así que hoy yo me levanto, ya estoy haciendo cosas, ya me enraizo, a la noche me acuesto, me hago Reiki, hago una meditación a la mañana mientras transcurso, me levito en el sol, ¿sí? Siento la energía del sol, me hace feliz. ¿Y no tengo días oscuros? Sí, los tengo. Hay días donde me deprimo, hay días donde no estoy bien, hay días donde necesito parar para procesar toda la energía, tomarme un mate, llorar si tengo que llorar, gritar si tengo que gritar, porque es parte de mi sanación. Que yo enseñe algo no significa que no me falte trabajar. Gente, por favor, esto es importante. Cuando vas a consultar a alguien, entiende que el otro también está sanando. ¿Ok? Cuando vas a aprender algo, entiende que también está sanando. Y me pasó de escuchar por ahí a Vikram Lakesh de Min Valley, que yo lo he escuchado, me encantan muchas cosas, y él decía, yo tenía una escuela súper próspera, con un montón de gente, y hacía un festival que a mí me encantaba ese festival, dice, porque era un festival espiritual de no sé cuántos días, que se daban en la escuela, y todo lo recaudado yo lo donaba. Pero conforme pasaba un tiempo, nos damos cuenta que eran más pérdidas porque había que pagar los baños, los honorarios de los que ponen la música, las luces, las colchonetas, el espacio. Y dice, claro, para mí terminó siendo una pérdida. A mí me encantaba, lo disfrutaba, pero en realidad las ganancias donadas no me alcanzaban ni para pagar y mi escuela se estaba yendo a la quiebra. Entonces él fue a trabajar esto con otro terapeuta, fíjate, alguien que ya hace mucho que está en esto y que ya había cambiado su realidad un montón de veces, y esa persona le ayudó a entender que estaba desviando el camino porque se sentía que era inmerecedor en determinadas cuestiones y venía del lado paterno, no me acuerdo ahora, pero la cuestión es que se estuvo que sentar al revés y decir, no, si yo hago esto, tengo que cobrar por esto. Por eso la terapia real no tiene un valor. Yo te puedo cobrar 150.000 pesos o 15.000 y es lo que yo siento que es el valor real de lo que te estoy dando. Hay gente que en la parte espiritual, y con esto ya cierro, que la espiritualidad piensa que tiene que ser todo gratuito. Nuestra formación no es gratuita, nuestro tiempo no es gratuito. Yo llevo 18 años aprendiendo, enseñando, escuchando y laborando en esto. Y te puedo asegurar que sentarme a hacer Reiki no es solo poner las manitos y después listo, me voy a tomar un mate. Porque muchas veces la gente viene tan cargada, tan pesada, con tanto dolor, con tanta tristeza, con tantas angustias, con tanto enojo, que yo después quedo de cama. Y esa es la realidad que no te muestra nadie y que nadie te va a hablar. ¿Sí? ¿Por qué le ponemos un valor? Porque eso requiere un trabajo nuestro. Ah, pero Dios obra gratis. Si Dios obra a través nuestro, trabajando con los sanadores, poniendo la energía, quitando memorias emocionales súper tóxicas, gente, también hay una repercusión en el sanador. Porque el sanador también está moviendo esa energía, está trabajando con eso, está lidiando con una entidad pegada de trabajo de magia que a veces son heavy. La última me volteó 5 días y trabajé una sola persona, ¿eh? 5 días me volteó y tuve ataque energético durante esos 5 días y recién ahora me estoy recuperando. Y eso, mis queridos, y vos decís, sí, ¿qué me hizo el señor? Nada, me prendió un velón y listo, yo ya estoy bárbara, o ya está, o sigo con lo mismo y sigo con la misma carencia. ¿Y vos hiciste tu transformación mental para no quedarte atrapado en que la magia es la causa de tus desgracias? No, seguís aferrado a eso. Muchas veces lo que nosotros hacemos, el otro no acompaña. Entonces, la sanación, si no hay un 50 y un 50, no ocurre. ¿Se entiende? Eso no tiene valor.
Y es más, hay gente que le decís, mira, una formación está tanto, ay, no sé si puedo pagar tanto, pero te fuiste de vacaciones al Tíbet y pagaste todo eso. Y fuiste ahí, y lo hiciste, y lo pagaste sin mirar, o te fuiste a Europa y lo pagaste sin mirar, pero el trabajador que te está haciendo esa sesión de Reiki, que está escuchándote esas horas, creemos que no vale la pena pagarle. Hay precios para todos. Hay gente que te va a cobrar más, hay gente que te va a cobrar menos. Y vos decidís qué optar, ¿ok? No existe la gratuidad en el mundo. Todos tenemos que sacarnos de la cabeza el hecho de que todo tiene que ser gratis. ¿Y por qué? Hay gente que le gusta donar su tiempo y le gusta donar su energía y lo hace, pero ¿cuánto tiempo se puede mantener haciendo eso? Si no tuviera otra cosa y tiene que dedicarle el tiempo a su trabajo y viene cansado porque trabajó de 8 a 8 o de 8 a 14, ¿cuánto tiempo se dedica a trabajar con el otro? Yo tengo todos los días de la semana y a veces estoy contestando mensajes los días domingos. Entonces, es importante que comprendan que hay un desgaste de nuestra parte y por eso hay un valor de intercambio. No es porque sí. Ahora, que hay gente que te cobra 2 millones y vos fuiste y elegiste ese personaje y te pareció que hizo más efectivo que este otro que te cobró 5. Obviamente, si yo hice una sesión de Reiki o hice un primer nivel de Reiki, no es la misma energía que tiene un máster de Reiki. Porque ese maestro de Reiki tuvo que abrir, primero tuvo que hacer un trabajo largo para tomar esas 3 sesiones, un trabajo de introspección interior, el canal se va abriendo más en base a tu trabajo interno, ¿ok? No se abre porque tomaste el curso, se abre el canal por el trabajo interno que vos vas haciendo. Primero es así y después va a crecer, ¿ok? El canal maestro tiene una energía divina, mucho más grande. Ahora, si se obturó así porque no se trabajó más, hizo la maestría de Reiki y la guardó en el cajón, y el canal va a estar así, cerrado. ¿Es la misma energía que tiene un primer nivel que trabaja todos los días? No, obviamente, el primer nivel va a tener más energía. Por eso no depende del conocimiento, no depende de la nueva era, sino que depende de vos y de lo que vos hagas con el conocimiento. ¿Sí? Solo el conocimiento los hará libres. Dignaos a ser parte de ese conocimiento y dignaos a ser los responsables de vuestra propia vida, dice el Maestro Jesús. Sana. Gente, no los atollo más con información. Acá abajo había una inscripción que como que decía que venía de Carl Jung. Esta pequeña moraleja, no lo sé, no lo sé. Pero la cuestión es que si deseamos ver las cosas desde un punto de vista y decimos esta es mi verdad, esa va a ser tu verdad. Pero mira más allá de eso. Hay más cosas para ver. Es maravilloso que la gente esté buscando un cambio. No importa cómo está llegando, va a llegar. Y va a llegar a las personas correctas, a veces después de haber estado en 2 o 3, que a lo mejor no eran las correctas, ¿sí? O llega de uno a la persona que necesita o le toma el tiempo que necesita para evolucionar. Gracias, mis queridos, por haberme acompañado en este podcast, Alas de Isis Podcast. Mi nombre es María Laura Cavalieri. Soy maestra, terapeuta holística, maestra de registros, maestra de Reiki y vuelvo a repetir, los máster los tenemos de haber hecho los cursos y de haber trabajado en esos lugares, en esas escuelas, con esos cursos. No me lo dieron porque lo pagué y me dieron un diplomita y lo guardé en el cajón. De hecho, ni los exhibo los diplomas. La cuestión es el trabajo intenso. Hay sanadores y sanadores. No pongamos todos en la misma bolsa. ¿Ok? Te mando un beso enorme. Espero que te haya gustado esta temática. Déjanos tu comentario aquí, por favor. Ayúdanos a seguir creciendo. Ojalá que estos programas te inspiren a ser cada día mejor persona y encontrar tu propia verdad. Nunca doy fórmulas caseras, secretas de nada, porque eso no existe. Cada uno va a encontrar su propia fórmula. Sí, te invito también a darnos like. Muy pronto vamos a estar con el programa de Guardianes de la Luz, que es un programa instructorio de técnicas y cosas que te van a ir acercando o abordando una energía más sana y una espiritualidad más sana, ¿sí? Muy pronto va a estar saliendo por Hotmart en la plataforma
Así que estén atentos a esto. Les mando un besito enorme. Hasta el próximo encuentro. Chau, chau. Gracias por haber estado ahí, en este maravilloso programa, hecho desde lo más profundo de mi corazón y de mi alma para ti, junto con todo mi equipo de luz y con tu equipo de luz con el cual resonamos. Vamos a seguir creciendo, aprendiendo y conectando con más información. Quédate junto con nosotros, suscríbete a este programa, déjanos un comentario y te voy a invitar a que visites nuestras redes sociales. María Laura Cavalieri en YouTube, Alas de Isis Tarot también por esta misma plataforma. Nos podés encontrar también en Alas de Isis Kids, que es un nuevo canal que estamos sacando. Vas a encontrarnos en Instagram como @luzazuldemisser o María L. Cavalieri. Y por último en Facebook como Laura Cavalieri. Si te interesa alguno de nuestros cursos o talleres, ponete en contacto a través de cualquiera de estas plataformas con nosotros. Te mando un beso enorme y nos vemos. Bye bye.